es la hora del comentario de nuestro compañero Miguel Surún Hernández. Gracias, Susana, que el Señor te bendiga como bendiga a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Miren, y definitivamente el tema obligado en estos últimos días, cuarto día consecutivo en tendencia, es evidentemente lo de Punta Catalina. Y en este punto yo quiero detenerme en función del contexto porque se pretende borrar el pasado. Mucha gente que actualmente está hoy en posiciones de poder quieren que uno olvide lo que se dijo. Y la verdad es que la oposición del pasado, actual gobierno, y me refiero específicamente al propio señor ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte, junto con prácticamente toda la jerarquía del partido oficial, pues se encargó durante años, 5 o 6 años, denunciando los graves actos de corrupción y la sobrevaluación de Punta Catalina. El mismo ingeniero Almonte, hoy ministro, definía ese proyecto como uno de los proyectos donde ha acontecido el mayor acto de corrupción por haberse producido la mayor sobrevaluación. Obviamente que todos sabemos que esas denuncias eran confirmadas y fueron confirmadas evidentemente. En primer lugar, por las irregularidades que se denunciaron en el proceso de licitación y adjudicación, pero no solamente por eso, sino por las propias declaraciones de los principales ejecutivos de Odebrecht y la propia instancia de acusación original del proceso Odebrecht, que mencionaba dentro de los proyectos sobrevaluados de la empresa, o sea, los proyectos donde Odebrecht dio sobornos, que se calculan en $200 millones, era precisamente Punta Catalina. Por eso extraña que de la noche a la mañana, pues de pronto no hubo sobrevaluación, no hubo ningún tipo de inconveniente y de pronto el mensaje comunicacional del presente gobierno es que ante la ineficiencia, la incapacidad, la deshonestidad de los políticos para administrar los bienes propiedad del Estado, lo cual es extraño porque se está admitiendo que no hay un solo miembro no ya del Partido Revolucionario Moderno, sino de la clase política que no esté en condiciones de ser designado como Dios manda al frente de Punta Catalina y cuidar ese bien como buen padre de familia y hacer lo que los empresarios tienen la capacidad de hacer, porque el mensaje subliminal que se está enviando para justificar ese proyecto, esa privatización, pues es precisamente sobre la base de que si no se le entrega al empresariado, si no se transfiere, pues los políticos, léase, los políticos que están en el Palacio de Gobierno y los políticos que puedan venir en el futuro, dependiendo de cómo se maneje el péndulo de la preferencia electoral, pues van a robarse ese bien, lo van a destruir, lo van a manejar de manera irregular, de manera fraudulenta, de manera descuidada. El mensaje que se le está enviando, por ejemplo, a los cientos o miles de ingenieros eléctricos o profesionales del Partido Revolucionario Moderno es que ninguno está en capacidad de ocupar esa posición y manejarlo de manera eficiente, correcta y en función de los intereses nacionales. Lo cual nos lleva al cuestionamiento de la pregunta si es una admisión de que el gobierno ya definitivamente decidió sumarse a esa filosofía que ha destruido pues, los partidos en América Latina, sobre la base de que los empresarios tienen el monopolio del manejo. Y yo lo digo porque no solamente estamos en presencia de una afirmación que es una admisión de incapacidad gerencial del presente gobierno respecto a Punta Catalina, sino que además ellos no se conforman
con establecer lo que a todas luces es la realidad. No entendemos cómo se atreve los voceros del gobierno, las propias autoridades, a defender lo indefendible, a consagrar que no hay una transferencia de la propiedad, a pesar de que ese contrato, como hay una transferencia del Estado Dominicano, es decir, una cesión de un activo del Estado Dominicano en favor de 4 particulares, tuvo que ser remitido al Congreso. ¿Cómo es posible que del propio gobierno se quiera tapar, además, la realidad de que haga despecho de lo que establece la propia ley de fideicomiso, que implica de manera expresa la titularidad y control y traspaso de la propiedad en favor de esa fiduciaria? ¿Cómo es posible que se le otorgue absolutamente todos los poderes a un comité, a un supuesto comité técnico conformado por 4 personas que vale decir, conformaron el manejo del sector público eléctrico años atrás? Responsables, según el propio ministro, porque Antonio Almonte fue quien acusó a quien preside el comité técnico, y me refiero al ingeniero Celso Marrancini. Lo acusó de manera textual. El ingeniero Almonte dijo que Celso Marrancini ha encabezado una de las más desastrosas administraciones en el sector eléctrico dominicano de todos los tiempos. Lo cual nos hace preguntar, nos hace cuestionar cómo es posible que si el entonces secretario o director del sector eléctrico en el Partido Revolucionario Dominicano de entonces acusa a uno de los miembros del sector eléctrico que lo administra de fracasar en el sector eléctrico, ¿cómo ahora defiende su nombramiento? Peor aún, nos llama la atención, que es lo más preocupante, que el informe remitido al Pleno de la Cámara de Diputados para la aprobación del contrato de transferencia y privatización de Punta Catalina mediante un fideicomiso hizo una serie de recomendaciones que no fueron cumplidas. Y dentro de esas recomendaciones está, en primer lugar, escuchar a los sectores involucrados. Y léase, sectores involucrados tanto a Hacienda, tanto al Ministerio de Energía y Minas, como inclusive escuchar a los sectores de la sociedad civil, como fue la Fundación Justicia y Transparencia. Cuestionó además ese informe, el informe que sirvió de base para la aprobación de ese contrato de transferencia y privatización de Punta Catalina, mal llamado fideicomiso. Consagró que no era legal ni constitucional nombrar los titulares de ese comité técnico. Comité técnico que, en violación a la ley de fideicomiso, a la 189-11, que por ningún lado prevé los fideicomisos públicos, porque son fideicomisos privados y comerciales, no hay fideicomisos públicos. Quien tiene la administración y custodia y todo el poder de administración de Punta Catalina, ese comité técnico. Comité técnico que, de manera increíble, a pesar de que tiene todo el poder de administración, no es parte en ese contrato. Comité técnico que, reitero, tiene todas las facultades que la ley dice que quien lo debe tener es la fiduciaria. Y me llama aún más la atención que con todo y todo que se dice que no hay privatización, pues la fiduciaria Banreservas puede ser sustituida cuando así lo entiende el comité técnico. Los bienes que están sujetos a fideicomiso pueden ser en cualquier momento embargados, ejecutados por los tenedores de bonos. Y nosotros reiteramos y hacemos un llamado al gobierno dominicano que lamentablemente deberían reconsiderar el retiro de ese contrato del Congreso Nacional. En primer lugar, porque es constitucional.
inconstitucional. En segundo lugar, porque implica el regalo de manera graciosa de un patrimonio público. Porque tampoco cumple con los requerimientos establecidos en la ley de fideicomiso. Y porque en esencia constituye la admisión de una incapacidad por parte de los políticos que ostentan el gobierno dominicano. Porque justamente lo que puede hacer el gobierno dominicano designando un operador se encuentra dentro de las facultades del comité técnico, que reitero, dentro de ese comité técnico se encuentra, por ejemplo, el señor Jorge Reynoso, quien fue, él dice, el arquitecto de los acuerdos de Madrid, acuerdos que le costaron millones y millones de dólares al Estado dominicano en tarifa eléctrica, que crearon todo un sistema y un entramado de generación de recursos extraordinarios, lo cual definitivamente sabemos hacia dónde va. Lo lógico es que el gobierno dominicano retire ese contrato de más, porque conduce a un callejón sin salida, porque esas personas y los empresarios que están adquiriendo de manera graciosa, no solamente los activos de Punta Catalina, por los cuales tuvimos que pagar 3.000 millones de dólares, 3.000 y algo, donde está plagado de denuncias de corrupción administrativa, sino además que recibieron 100 millones de pesos y $1 millón, y que incluye además prácticamente la entrega de todo lo que es el futuro energético en la República Dominicana. ¿Con qué cara le va a salir el gobierno dominicano a esta sociedad cuando ese empresariado comience a ejercer lo que siempre ha ejercido, sus prerrogativas de ordeñar a la vaca nacional, de sacar beneficios sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de sensibilidad referente a los intereses de los dominicanos, a los intereses de los consumidores, de la energía eléctrica en la República Dominicana? ¿Con qué cara le va a salir al país el gobierno dominicano cuando comiencen los apagones como consecuencia de que ese sector privado que adquiere la propiedad de Punta Catalina decida pagarla? ¿Con qué cara le va a salir al país cuando la ciudadanía le diga que por qué se dio esa confianza que le otorgó al gobierno dominicano de administrar los activos públicos a esa clase política que hoy admite que no tiene la capacidad ni siquiera para administrar Punta Catalina, que no tiene la capacidad para ser honesto en cuanto al manejo eficiente y eficaz, tal y como tanto dicen y tanto mencionan y tanto justifican en un contrato que en los hechos implica el despojo más grande de un activo en la República Dominicana en toda su historia. Doctor Francis.